Aquí nos encontramos por Organización TV, nuestro canal de YouTube para todo el teatro iberoamericano. Y nos encontramos con Jen Valiente desde El Salvador. ¿Cómo estás, Jen? Jennifer. Hola, Jennifer Valiente, pero todos la conocemos por Jen. hola Fabián, amigo de Organización TV. Un gusto estar por acá en su canal. Gracias a Fabián por la oportunidad para poder estar compartiendo con ustedes un momento hablando cosas sobre teatro. ¿Cómo está El Salvador, Jen? Pues mira, estamos ahorita en la época lluviosa. Por acá tenemos nada más una estación seca, una estación lluviosa. Y pues estamos ahorita en la temporada de lluvias, pero con el calorcito de siempre, es agosto, así que estamos siempre padeciendo entre calor y lluvia. ¿Cómo es la geografía donde estás? ¿En qué ciudad? Fíjate que, bueno, yo estoy en Soyapango, que es un barrio obrero dentro de la capital, que es San Salvador, y toda la región nuestra en El Salvador es zona montañosa. De hecho, yo tengo acá al ladito de mi apartamento el Cerro de San Jacinto, ¿verdad? Que es parte de una de las elevaciones del centro de la capital. Es una zona bastante sísmica, todo el país, pero especialmente San Salvador. Y bueno, tenemos la maravilla de ser un país chico, así que bien puedes desayunarte en las montañas, almorzar en la capital e irte a cenar a la playa. Esa es una de las grandes ventajas. Que además, dicho sea de paso, las playas son de lo mejor que hay en la región, así que siempre pues hay mucha gente visitando las playas por acá. ¿Y cómo está el teatro en San Salvador? Uf, pues la verdad son tiempos bastante complicados para el teatro, en las diversas formas de hacer, ¿verdad? Porque desde el año pasado que estuvimos con el tema de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Pues como en todos lados, se interrumpieron funciones, quedaron trabajos por hacer. Desafortunadamente hemos perdido varios compañeros artistas, no solamente del área de teatro, sino pues, también de otras áreas. Y bueno, esto es comenzar a construir un sector que ya de por sí vive en la precariedad. Decime, ¿cómo fue que te picó el bichito del teatro? ¿A qué edad dijiste, bueno, me parece que esto me gusta? ¿O cómo fue que fuiste incursionando? Pues mira, mi mamá debe tener por ahí una fotografía mía donde tengo como unos que 3 o 4 años, una cosa así, y estoy con un trajecito de bailarina y tal, em, porque salí en los actos de la escuela, mi mamá es profesora, y las alumnas de ella pues le pedían que me prestara para salir en los actos de la escuela. Y me acuerdo que durante toda mi infancia uno de nuestros juegos, por ejemplo con nuestras primas, era que teníamos un circo, y entonces amaestrábamos los gatos, que no se dejaban amaestrar, por supuesto. Eh, qué sé yo, hacíamos títeres, hacíamos programas de radio, o sea, hacíamos muchas cosas, ¿no? Pero eso es como cuando tú juegas a hacer de todo. Pero allá por el 95, 96, una cosa así, este, yo tuve la oportunidad de ingresar a los talleres de teatro universitario porque yo ya estaba de salida de mi carrera, de mi licenciatura en biología, y tenía como un poco más de chance para indagar sobre esa otra parte que me llamaba mucho la atención. El teatro universitario de la Universidad del Salvador, de la UES, que es la universidad más antigua del país, es ya un ícono en la formación de actores. En El Salvador no ha existido formación formal de actores, formación académica de actores,
durante décadas. Y en todo ese tiempo han sido las universidades, los talleres universitarios de las universidades, los que se han encargado de formar a las nuevas generaciones de actores. Entre ellos, el taller de la Universidad de El Salvador es quizá de lo más fuerte, de lo más icónico, porque durante el periodo de guerra también supo mantener su actividad y hacer ese relevo generacional que se necesitaba para el teatro. Bueno, en la época en que yo entro al teatro universitario, había pues mucha efervescencia cultural porque estábamos viniendo de los acuerdos de paz que se firmaron en el 92 y entonces había como mucha expectativa de todo lo que iba a suceder con el país una vez que se había firmado la paz. En ese contexto yo entro en los talleres de formación del teatro universitario y pues me da por hacer teatro, tanto que un par de años después dejo completamente la biología y me dedico a hacer teatro y a escribir. Jen, me hablabas del proceso de guerra. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, nosotros tuvimos un conflicto armado que fue muy, muy tenaz, fue muy, nos marcó mucho, todavía nos marca como sociedad, porque siendo este un país pequeño mmm, y teniendo las poblaciones concentradas en 2 o 3 puntos importantes del país, porque además de San Salvador, las otras únicas 2 capitales con un más o menos desarrollo industrial son Santa Ana en el occidente y San Miguel en el oriente. Siendo así, la mayoría del territorio, que es montañoso, ¿verdad? Servía de base para las organizaciones de lo que después constituyó el Frente Farabundo, el FMLN. En ese momento, ¿verdad? Todavía no era un partido político, eran 5 organizaciones de la guerrilla que estaban en lucha, ¿verdad? Por las conquistas sociales que necesitábamos como sociedad. Esto es un debate que justo ahora está en este año, ¿verdad? Donde cumplimos 200 años de nación y por los cambios políticos que han habido en nuestro país, esto es un tema que está volviendo a salir porque hay mucha gente joven o hay mucha gente que no tuvo esa vivencia cercana de la guerra que dice, bueno, pero ¿para qué hubo una guerra? ¿O para qué sirvió que hubiese una guerra? ¿Verdad? ¿O qué fue lo que se ganó en que hubiese una guerra? Eh, pues la verdad es que hay temas de libertad de expresión, hay temas de derecho, hay temas económicos para una buena franja de la población en los que sí se ganó en la firma de los acuerdos de paz y en los que sí se generaron cambios durante los 12 años de guerra que hubo en este país, en el cual además se cometieron atrocidades de película, ¿no? Eh, donde se dio una política en los 80 de tierra arrasada, en donde el ejército llegaba, exterminaba poblaciones completas, incluyendo los animales y los cultivos, en donde se sacaron decenas de niños de manera ilegal de este país para darlos en adopción en otros países, haciendo un negocio con el tráfico de menores, en donde hubieron, bueno, cientos de violaciones de derechos humanos que hasta el momento las víctimas no han tenido una justa reparación. Y eso es también parte de lo que nos mantiene como país, a mi forma de ver, dentro de esta tónica de impunidad que tanto nos intoxica y nos genera violencia. Aymara nos contaba el otro día en una entrevista de Nicaragua que cuando estuvo la revolución ellos armaban una especie de teatro de barricada y iban a actuar para los combatientes. ¿Sucedía algo similar o era un poco más
más complicado poder desarrollar la actividad en esa época? Mira, en El Salvador la situación era bastante diferente que en otros lugares de la región, ¿verdad? Nosotros tuvimos ese conflicto de 12 años, fue de guerra de guerrillas. Es decir, no había topando formales en confrontación, pero tampoco había ni hubo ningún bando ganador por la vía armada. Al final se realizó una negociación, ¿verdad? Pero además tenías acá que habían personas cuyos, cuyos familiares estaban por un lado en el ejército, pero qué sé yo, tenías primos en el ejército y tenías primos en la guerrilla o tenías hermanos en la guerrilla. Entonces, era de ese nivel el conflicto y es de ese nivel la polarización ideológica que luego hemos ido heredando. Entonces, cuando tú tienes esos niveles de polarización y no puedes mediar, lógicamente la violencia alcanza extremos muy fuertes. Eh, sí que habían manifestaciones artísticas que estaban ligadas a la izquierda. De hecho, el trabajador de arte y cultura en nuestro país siempre ha estado ideológicamente muy ligado a las izquierdas, al pensamiento de izquierda, al pensamiento humanista, ¿verdad? Para bien o para mal. ¿Por qué para bien o para mal? Porque parte de nuestra sensibilidad artística nos tira o nos lleva a colocarnos en ese lugar de empatía con las personas menos afortunadas. Pero también esto se ha prestado a la instrumentalización de las artes y del artista, ¿verdad? Porque ya luego, pues, esas reivindicaciones históricas que el sector artístico ha tenido por años, como estabilidad laboral, como seguridad social, como educación, no han sido cumplidos, ni tampoco ha habido una voluntad política de peso certera como para llevar a cumplirlas. Más bien se ha pensado que el sector artístico es la parte bonita que te llena el acto social, ¿verdad? O luego del protocolo, pues viene la presentación artística que es bonita y a la gente le llama la atención. También esa situación ha cansado mucho al sector y lo ha llevado en buena medida a alejarse del tema político. ¿Cómo hiciste, Jen, para formarte? Me dijiste que, bueno, habías pasado por los talleres de teatro universitario. ¿Y cómo continuó? Pues fíjate que luego de que yo estuve con teatro universitario, eh, Philander Funes, que ya él trascendió hace años, regresa al país luego de haberse formado en Rusia y trabajado posteriormente en Cuba como director y también como profesor de directores y actores. Philander Funes tenía una formación muy completa y era un hombre sumamente inteligente y con una capacidad artística tremenda. Él regresa a El Salvador, al igual que muchos otros artistas que tuvieron que irse al exilio, y van regresando de a poco en la segunda mitad de los 90 y a principios del nuevo siglo para ver cómo está el panorama acá, ¿verdad? La gente venía con muchas ganas de poder hacer cosas, de poder aportar, ¿verdad? Desde otro lugar al desarrollo de las artes en este país. Y él forma un proyecto que se llama la Escuela Arte del Actor. Él viene a realizar formación dentro del método de las acciones físicas de Stanislavski y con él nos empezamos a formar un grupo de jóvenes actores que de hecho la mayoría de nosotros sigue haciendo teatro y la mayoría de nosotros ya está o dirigiendo o escribiendo o produciendo, ¿verdad? No solamente actuando, porque el impulso que él nos dio
fue el hecho de buscar en realidad ese compromiso artístico y que fuera algo de calidad con lo que tú estabas haciendo, ¿verdad? Luego de mi experiencia, o bueno, entre y luego de mi experiencia con la Escuela de Arte del Actor, tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica para otra serie de talleres, ¿verdad? Que fueron coordinados por el grupo costarricense Abya y ahí tuve un encuentro con el maestro Tage Larsen de Odin Teatro y lógicamente un encontrón y choque cultural con la formación stanislavskiana que yo traía, ¿no? Porque en alguna medida la antropología escénica parte de un lugar diferente del que partiría la construcción psicológica stanislavskiana. Para mí, en ese momento fue un choque cultural muy fuerte y me llamó muchísimo la atención esta nueva forma de teatro, nueva para mí, claro, esta forma de hacer teatro y seguí indagando sobre el tema, eh, tomé cursos de clown, tuve la oportunidad de trabajar con Payasos Sin Fronteras y conocer el clown, es decir, ese tipo de cosas, mmm, creo que además de confrontarme y confundirme en su momento, fue lo que me enriqueció la práctica mía, ¿verdad? Y a dónde yo quería llevar mi teatro. ¿Cuál fue tu primer espectáculo que te decidiste a realizar? Que dijiste, bueno, este es mi primer espectáculo propio. Pues fíjate que con el teatro universitario tú pasabas una formación de un año donde estabas en taller y posteriormente de ese taller podías ya entrar dentro del elenco, ¿verdad? Y realizar un montaje. Y en el año en que yo podía pasar al elenco, Roberto Salinas, que es un actor salvadoreño que estaba radicado en Canadá y que fue parte de un colectivo que se llamó Sol del Río 32, que es un colectivo icónico dentro de la historia del teatro en nuestro país. Los integrantes luego tuvieron que exiliarse durante el periodo de guerra, pero posteriormente, junto con esto que te digo, de la gente que regresaba después de los acuerdos de paz, muchos de ellos pues retornaron. Salinas venía y se integró a la formación del teatro universitario y junto con él montamos Retablío de Don Cristóbal de Federico García Lorca con actores. Fue una cosa muy, muy interesante por el enfoque que él estaba dando a la construcción de los personajes. Y porque, claro, era una farsa que estaba bastante alejada en ese momento de lo que ideológicamente nosotros estábamos concibiendo como teatro, ¿no? Pero que fue muy, muy instructivo, interesante y agradable. Es un montaje que yo recuerdo con mucho cariño. ¿Cuáles eran los países donde se exiliaban los compañeros? ¿Cómo? ¿Cuáles eran los países donde se exiliaban los compañeros? Pues fíjate que en su mayor parte en España, en México, en Canadá hubo gente que se fue para Estados Unidos y hubo gente también que se quedó en Dinamarca. Bueno, la verdad es que eh, hay exilio, no hay exilio, creo que encontramos un salvadoreño en cada rincón del planeta. Siempre nos estamos yendo, así que habrá salvadoreños por todos lados donde tú andes. Y ahí, claro, los exiliados de Dinamarca trajeron lo de la antropología teatral, ¿no? Fíjate que no, más bien esa línea de trabajo, curiosamente, vino más por compañeros que venían del sur y que venían de España también o de Brasil, que habían recibido algunos talleres con la gente del Oruro o de México, ¿verdad? Más o menos por ahí andaba la línea. ¿Cómo está Eh,
la formación de los salvadoreños tiraba más para lo de Stanislavski en ese entonces. ¿Cómo está la actividad teatral? ¿Solo acontece en San Salvador o hay actividad en las poblaciones más pequeñas? Fíjate que nosotros siempre hemos sido un país culturalmente bastante centralizado. En todo el país hay 4 salas de teatro que son nacionales, ¿verdad? Eh, que ahora pues tienen un poco más de restricción de uso, tanto por temas pandémicos como políticos, pero nunca han sido de fácil acceso las salas de teatro para los colectivos independientes. Um, Hay algunos teatros privados o independientes que serán unas 2 o 4 salas, nomás. Y luego, pues, el resto de espacios son espacios que se adecúan a lo que tú necesitas para poder presentar tu obra. De hecho, mi colectivo, ¿verdad? Cuando fundamos el colectivo, una de las ideas que teníamos precisamente era que nuestros montajes eran para espacios no teatrales, porque estábamos partiendo sí, claro, de nuestra carencia, pero de nuestra realidad. Es decir, no íbamos a ponernos a hacer montajes con producción de luces y tramoya y tal, si nuestro público no estaba en las salas de teatro, o al menos el público con el que nos queríamos encontrar. O si las salas de teatro iban a ser accesibles solo para poner la pieza 2 o 3 días y luego pues nada, ¿no? Considerábamos que si había que trabajar con carencia de espacios teatrales, íbamos a trabajar con eso. ¿Y dónde montan los espectáculos? ¿En la calle, en los clubes, en las barriadas? ¿Dónde está la gente? De donde se deje. Eh, la verdad es que cuando montamos espectáculos que son muy dirigidos a comunidades, nosotros pensamos primero en cómo vamos a llegar, ¿no? No siempre el lugar es accesible y no siempre el transporte va a poder entrar. Entonces no puedes andar cargando 1000 kilos de utilería y escenografía, ¿no? Luego pensamos en que lo más probable es que haya luz de día y que sea un espacio abierto. Entonces, claro, los telones, el vestuario, el montaje está pensado para esa luz de día que puede haber en ese lugar y para todas las contingencias que pueden pasar en una plaza, desde el perro que se atraviesa hasta el bolito que quiere ser parte del espectáculo. Son cosas que suceden, ¿no? Nos presentamos en canchas, en la calle, en los centros escolares, en los patios de los centros escolares, en los salones, en las casas comunales, en esos lugares. ¿Cómo se financia, Jane? Uh, la pregunta del millón. Mira, nosotros tenemos un sistema de economía de sobrevivencia que tiene diversas entradas. Por una parte, hacemos trabajos que son un poco más comerciales, como trabajos de animación, ¿verdad? Con zancos, malabares, estatismo, animación con el público y este tema. Y algunas temporadas, como la temporada de fin de año, que tiene un par de montajes que son más de tema de fin de año y esto, que se coloca un poco mejor y que nos permite ciertos ingresos como para poder mover proyectos que a nosotros nos interesan y que nadie más va a financiar. Por otro lado, también tenemos la suerte de que haya gente e instituciones privadas, ciudadanos, incluso gente de fuera que conoce el trabajo, que le gusta el trabajo que nosotros hacemos y que nos apoya, ya sea con plata, con cosas
o con voluntariado, ¿verdad? Que también ha sido una cosa muy generosa porque, por ejemplo, hemos tenido a Alejandro Pinci, a quien se está viendo esto, le mandamos un saludo y un abrazote y le decimos que lo queremos mucho. Que claro, se ha venido de su casa en la Patagonia, pagándose él el pasaje y pagándose él sus gastos para venir a regalarnos un taller. Tenemos gente que se ha venido de España en las mismas condiciones, entonces, claro, es una cosa que no lo podrías juntar tú la plata si ellos no te lo dan, ¿no? Y que con eso hemos podido generar espacios que a nosotros también nos interesan mucho de intercambio de tecnologías del teatro, ¿no? O de cultura teatral, teniendo en cuenta que todos los que nos encontramos con un gran respeto por nuestro oficio, también reconocemos que estamos trabajando desde realidades distintas y desde lugares distintos. Y en ese respeto co-creamos, ¿verdad? Bien, ¿cómo hace una organización que no esté en El Salvador, que esté afuera, ya que esto va para todo Iberoamérica, para, para ayudarlos económicamente? ¿Cómo se tienen que comunicar? Pues nosotros tenemos una página en Facebook que se llama como el grupo TIET, T-I-E-T, y además está el correo electrónico que lo pueden anotar, que es asociación.escenario@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir y nos contactamos y nos ponemos de acuerdo y sea bienvenida toda la ayuda. Muy bien. ¿El Estado no lo has mencionado hasta ahora? ¿El Estado está ausente o hace algunos aportes? ¿O en algún momento el Estado participó? Mm, hemos tenido diferentes andares, digámoslo así, con diferentes estilos de gobierno. En general, creo que en Latinoamérica, o más concretamente en Centroamérica, nos pasan más o menos las mismas cosas. Hay algunos apoyos que son bastante puntuales, ¿verdad? Que algunas veces lo que se promueve es algo más inmediatista o más, como decimos aquí, más artivista, como para cositas, ¿verdad? Para que tú vayas rellenando parches. Pero salvo los esfuerzos que se realizaron con la aprobación de la ley de cultura, que ya existe, ¿verdad? Y es al menos con sus deficiencias que las tiene, un marco de referencia que antes no tenía. Pero necesitamos más esfuerzos que vayan encaminados a eso, es decir, no a ir apagando incendios, ni a ir a salto de mata, ¿verdad? Viendo la sobrevivencia, sino en realidad de generar condiciones que faciliten el ejercer tu oficio de manera digna, ¿sí? Sin tener que estar al pendiente de hacerle la venia al gobierno de turno, so pena de que no te deje entrar en los programas que sean, ¿no? ¿Cómo? Pues dándole un reglamento a la ley que hoy por hoy no lo tiene y por lo tanto no es operativa, dándole un reglamento a esta ley y viendo por su cumplimiento. Y también pues facilitando o dando el marco legal y fiscal que facilite la participación de la empresa privada en el apoyo efectivo al arte. ¿En qué consiste la ley puntualmente? Fíjate que nosotros tenemos una ley de cultura que es bastante general porque, bueno, por muchas razones, un primer intento después de varios y, entre otras cosas, delimita los conceptos artísticos que acá, como imagino que a muchos lados,
es un tema bastante peliagudo, ¿verdad? En delimitar quién es un trabajador del arte y quién no es un trabajador del arte, por ejemplo. Pero también en enumerar um, aquellos modos en los que cada una de las ramas del arte puede ser apoyado de manera institucional. Y es ahí precisamente donde se necesita el reglamento, porque se establecen, por ejemplo, cuotas porcentuales para programas de apoyo financiero o concursos de fondos para apoyo a las artes. Pero esto no se puede ejecutar si no existe el reglamento que haga funcionar la ley, ¿verdad? Y es ahí donde pues seguimos trabados, porque si esto no se desarrolla, está nada más la ley ahí y ya puede estar 100 años, ¿no? O sea que la ley fue aprobada por el Congreso, pero no ha sido reglamentada, o sea que la ley no se puede ejecutar. ¿Y por qué no es reglamentada? ¿Cuántos años tiene? Porque acá, por ejemplo, una ley pasa un determinado tiempo y vuelve todo a cero. Pues mira, la ley tiene ya un par de años y la verdad, ¿por qué no está reglamentada? Pues por falta de voluntad política, porque no hay interés. Eso es. O sea, no encuentro otra explicación más que te pueda dar que eso, ¿verdad? Igual, una de nuestras grandes debilidades como sector es la falta de articulación gremial, ¿verdad? Eh, Se han hecho varios esfuerzos por articular gremios en diversas áreas, pero por condiciones históricas y sociales, desconfianzas heredadas, intereses personales y una larga lista que podríamos seguir toda la tarde, pues no lo hemos logrado todavía. O sea que ustedes no están Ah, organizados, ni en un sindicato, ni en una asociación. hay un par de sindicatos que tienen, digamos, bajo su auspicio a la parte circense, alguna parte de artes escénicas, sobre todo música, ¿verdad? Pero eso es más una cuestión nominal que algo que de hecho se está trabajando por ello. ¿Cómo se llama el ¿Y sindicato? cómo? ¿Cómo se llama el sindicato? Uno me parece que es gases y el otro no recuerdo ahorita cómo se llama. Eh, no recuerdo cómo se llama el otro, pero ambos son de artistas de variedades, ¿verdad? Claro. Entonces hay como varias ramas ahí. Eh, con el área de teatro se han hecho varios esfuerzos, no con éxito formal, es decir, porque no hay una personería jurídica que te respalde esas iniciativas. Justo con el tema de la emergencia sanitaria, pues volvió a reactivarse esta necesidad de gremial, ¿verdad? Que es algo real, para el tema de poder solventar víveres a compañeros que los necesitaban, o poder también solventar atención médica a compañeros que lo necesitaban. Y por ahí se ha reavivado un poco la llama. Ojalá que esta vez pues se logre llegar a un buen término. ¿Cuántos grupos más o menos de teatro hay en El Salvador? ¿Y cuáles son las características? Porque recién nombrabas independiente, nombraste privado, colectivos. Mira, ¿cuántos hay? No te sabría decir, porque la verdad no tenemos un censo detallado de ninguna fuente, ¿verdad? Ni por parte nuestra, ni por parte del Estado tampoco. Ah, pero que seremos como un centenar de grupos, una cosa así, ¿no?
Lo que sucede también es que hay compañeros que dirigen o producen y entonces ellos pues forman su grupo, ¿no? Para poder presentar propuestas o proyectos o hacer producciones. Pero igual tenés un compañero que está en uno de esos grupos y puede estar así en tres o cuatro, ¿verdad? No hay mucho trabajo de colectivo formal como digamos, nos encontramos pues todos los días y trabajamos todos los días y somos este colectivo formalmente. Eso sí será que unos 10 o 12 los que nos metemos en esa locura porque además es bastante demandante, pues cada quien tiene que estarse buscando la vida y a veces pues no hay manera ni espacios, porque los espacios de ensayo son bastante complicados, ¿verdad? Sobre todo ahora con los cierres y restricciones en las casas de la cultura. Muchos colectivos hemos perdido nuestros espacios de ensayo y ya no los hemos podido recuperar. Entonces eso es otra cosa también, que es sumarle a las dificultades con las que te tenés que enfrentar cotidianamente. ¿Cómo hace una actriz, un actor para vivir haciendo teatro y poder llevar la comida a la mesa, a la casa? Mira, lo que sucede es que acá la parte de profesionalización, en el sentido de que la actividad escénica sea tu principal o único rubro de ingreso económico, es muy limitado. La mayoría de personas que se dedican al arte escénico tienen un trabajo en otra cosa, ¿verdad? Son profesores, ya sea de arte, de literatura o de cualquier otra especialización que tengan, a cualquier nivel, desde básico a universitario, o hay personas que tienen su negocio propio, ¿verdad? O trabajan como empleados para alguna otra empresa o en algún otro rubro y luego pues se hace teatro. Los teatros que vos llamaste independientes, ¿cómo fue que se conformaron? Los teatros, el edificio, la gente que tiene edificios o espacios teatrales. Fíjate que estas son iniciativas de compañeros que justamente son gente de teatro. Por ejemplo, René Lobo tiene un espacio que es la Galera Teatro, en verdad es un espacio donde él combina la parte de restaurante que él hace con una pequeña sala alternativa de teatro, ¿verdad? También hay Ilia en Sonsonate, ha recién abierto un espacio que se llama Claudia Lars y donde pues ellos están esforzándose por dar alguna vida a este espacio cultural, no solamente con la parte de teatro, sino también con la parte de talleres que ellos están sirviendo, talleres de arte, ¿verdad? Y así hay varios colegas, tampoco es que sean demasiados, serán unos 3 o 5, ¿no? Que están en ese esfuerzo por medios propios para poder tener sus espacios. Y los otros pueblos y otras ciudades que no sean las ciudades grandes que vos mencionaste, ¿cuáles son los espacios donde realizan la actividad? Pues la verdad es que, mira, no todas las cabeceras departamentales, acá el territorio se divide en 14 departamentos. Cada uno de estos departamentos tiene una ciudad que es la cabecera y que se podría considerar que es la ciudad principal, ¿verdad? Con todos los servicios dentro del departamento. Eh, no todas las ciudades tienen espacios de arte y cultura de manera formal, porque no es algo que esté en la mente o en la disposición de las instituciones. Hay, hay, hay otros temas en los que se prioriza y el arte y la cultura no es una prioridad al momento en que
tú te enfrentas con la realidad cotidiana de lo que vive la gente. Entonces, hay lugares donde simple y sencillamente no hay espacio cultural. De hecho, yo he estado en estos días dándome a la tarea de llamar a diversas alcaldías para ofrecer ciertos servicios y hay alcaldías en las cuales pues no hayan ni a quién remitirme porque para empezar no tienen claro el concepto de lo de arte y cultura y eso para qué sirve o a quién le va a interesar un proyecto de esos y entonces claro, se les nota el apuro que están adivinando para dónde te van a derivar, porque no hay una, uh, digámoslo así, una política en el tema de arte. Claro, un área específica para la cultura, ¿no? ¿Sí lo tienen Sí, para la educación? el Ministerio de Educación tiene oficinas regionales, ¿verdad? Y oficinas departamentales. Ellos se encargan de la parte de educación, pero la verdad es que en mucho tiempo esta parte de educación con arte y cultura no ha tenido mucha comunicación, digamos. Se miran como cosas que no necesariamente tienen que estar juntas. De hecho, en el trabajo que nosotros realizamos, porque realizamos trabajo muy puntual y durante mucho tiempo para niños y para adolescentes. Y una a nosotros nos interesa mucho en el trabajo de teatro para niños es precisamente que no se vea el llevar a tus niños, a tus alumnos al teatro, que no se vea como una pérdida de tiempo o como un algo extra que los papás se van a enojar porque están perdiendo el tiempo yendo a ver al teatro. O eso de qué le va a servir a los niños ver teatro, ¿verdad? Porque es es un tema bastante tenaz. El hecho de que los chicos puedan tener una hora de su tiempo para ir a disfrutar con esa palabra de un espectáculo teatral, a no ser que les des una hoja con 10 preguntas y entonces van porque es obligación de la clase ir, porque si les das las 10 preguntas, entonces ya se siente que no están perdiendo el tiempo y están haciendo algo eh, con esa hora. ¿Verdad? Claro, lo ven como algo inútil y habría que decirle que si existen los hospitales es porque existe la cultura. Si no existiera la cultura, no existirían los hospitales. Eh, todos sabemos que es creadora de hegemonía y de consenso la cultura, Sí, claro. y de valores simbólicos e ideológicos, ¿no? Es una cuestión ideológica. Jen, ¿cómo está tu actividad ahora? ¿Cómo? ¿Cómo está tu actividad ahora? Pues nosotros estamos un poco complicados en este momento porque, bueno, a partir de la emergencia sanitaria, no, el sector teatro no ha podido volver a la normalidad, ¿verdad? Esto ha sido uno de los sectores, de los primeros en cerrar, de los últimos en abrir, como en todos lados, pero además donde se empezó a abrir con una gran inestabilidad. De hecho, ahora nuevamente está cerrado, hay un decreto de 3 meses que se irá levantando por allá a finales de septiembre. Eh, Tampoco hay algo estructurado en el sentido de que te indique cómo se va a sostener esta realidad y cómo se va a permitir que los colectivos puedan tener acceso de nuevo a los espacios de representación, no únicamente los estatales, sino pues a todos los espacios de representación, incluyendo en nuestro caso el espacio público, porque en otros casos pues tú quieres acceder al edificio teatral, pero en el caso nuestro lo que en realidad nos interesa es en qué momento nosotros vamos a poder volver al espacio público, a la plaza, a las calles, a la comunidad, ¿verdad? Que eso todavía no lo tenemos claro ni lo vemos claro. ¿Qué cantidad de habitantes son en El Salvador?
ahí sí me vas a ponchar, mira, porque no tengo ni idea. ¿Y la vacunación cómo está? Pues mira, se ha hecho una campaña de vacunación bastante extensa, ¿verdad? Y de hecho ya hay una política por parte del gobierno de no permitir la entrada a ciertos lugares como estadios y lugares de acceso cultural sin el carnet de la vacunación. No sé qué tanto esto será un incentivo o un freno más para que la gente deje de ir a los espacios culturales, pero en todo caso, pues la gente sigue vacunando. ¿Cuál es la relación que tienen con los otros países ahí cerca? Nicaragua, Guatemala, Belice. Fíjate que históricamente Centroamérica ha sido bastante fraccionada y aislada unos de otros. Hemos heredado muchas desconfianzas, ¿verdad? Durante generaciones que responden a intereses más políticos que en realidad entre pueblos. Y parte de esa política también ha sido aislarnos unos de otros, de manera que tú siempre estás viendo hacia otra ciudad, pero no hacia el vecino. Tú siempre estás viendo hacia las grandes capitales, pero muy poco hacia el vecino. Y en ese sentido nos conocemos bastante poco con los compañeros y compañeras en Centroamérica. Estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Porque en cuanto al colectivo mío, sí hemos tenido la fortuna por diversos proyectos que se han dado a nivel regional o por el interés de este intercambio que siempre compartimos, de buscar a otros colegas que compartan una misma visión de la escena y del trabajo colectivo y esto. Hemos tenido pues la suerte de entrar en trabajo de red con diversos compañeros en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, y poder tener algún nivel de intercambio con ellos. Siempre creo que a nivel general sigue siendo bastante poco, ¿verdad? Porque salvo algunos proyectos que se dan en la región, no hay esa comunicación constante con los demás compañeros centroamericanos. Bien, se ha pasado volando el tiempo, así que me han quedado un Mm, montón de preguntas por hacerte, pero vamos a hacer un segundo capítulo, una segunda oportunidad, te vamos a volver a molestar para seguir hablando de tu actividad y que nos sigas contando del Teatro del Salvador. Pero para finalizar, por último, siempre le pedimos a los entrevistados que nos dejen un mensaje para todas las compañeras y los compañeros iberoamericanos que van a ver la nota. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a Organización TV porque estos espacios son vitales para poder seguir respirando y comunicándonos entre nosotros. Es fabuloso poder compartir lo que hacemos de este lado, hace que nos sintamos menos solos. Ha sido un tiempo bien fuerte para todo el sector de teatro. Ha sido un tiempo bien fuerte para todos nosotros que estamos acostumbrados a, a este camino tan zarandeado que tenemos desde que elegimos hacer teatro. Creo que para el teatro en colectivo, para el teatro en grupo, para el teatro que se hace en Latinoamérica nunca ha sido fácil. Tenemos una gran resistencia y esa gran resistencia nos va a llevar a seguir soñando. Así que no podemos soltar ahorita porque no sabemos qué nos depara el futuro. Así que hay que seguir soñando y hay que seguir intentando. Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias, amigos. No, muchísimas gracias, Boyen, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.